pues hágalo, ejecútelo, traiga a los chinos, traiga a los rusos, haga algo, pero no solamente coger por debajo de la mesa, quitarle a la gente el sostén de millones de negocios en este país y de relaciones comerciales y decir, ya no nos gusta porque ya no queremos ese imperio. Y yo creo que sí demostró que Petro está en una circunstancia muy difícil en su entorno, y que está muy solo en últimas. O sea, cuando salen Laura Sarabia, Murillo, la gente de la Cancillería a decir cómo se solucionó, cómo es posible que el presidente no estuviese ahí. ¿Cómo es posible que él no salga y diga, no, miren, ya lo solucioné? O es que el señor es incapaz de bajar la cabeza, porque él es incapaz de bajar la cabeza y decir, sí, pucha, me tocó echar para atrás. Y en esta como pintura tan simple de las redes sociales y de la discusión pública banalizada, caricaturizada, es como los que están con los gringos, los que quieren la explotación de los gringos y del imperio, y los que estamos con los colombianos y maltratados por el imperio. No es así. Es aceptar la realidad, es un hecho, una cosa fáctica que no podemos contrariar, y es que el imperio, por lo menos de este continente, son los Estados Unidos de América. Y a ellos debemos una cantidad de cosas: plata, relaciones comerciales, protecciones, etcétera. Relaciones políticas, sociales, históricas. Que hay un sector de la sociedad colombiana que quisiera que eso no fuera así, ok, trabajen durísimo para cambiarlo, traigan inversión china, traigan inversión rusa, hagan algo, que es lo que decíamos el capítulo pasado, frente, como esa es mi sensación de que Petro tiene buenas ideas, pero no las hace. Es como, pues, no, esto no estoy diciendo que me parezca una buena idea, yo prefiero a este imperio. Pero si él quisiera decir, no, me cansé de este imperio y quiero el otro imperio, quiero otro orden mundial para Colombia, pues hágalo, ejecútelo, traiga a los chinos, traiga a los rusos, haga algo, pero no solamente coger por debajo de la mesa, quitarle a la gente el sostén de millones de negocios en este país y de relaciones comerciales y decir, ya no nos gusta porque ya no queremos ese imperio. Entonces, sí, me angustia principalmente como ese sector de la sociedad civil colombiana que se está radicalizando mucho, mucho, mucho detrás del presidente. Él lo apoya, él lo celebra. Y quería cerrar esta parte de nuestra discusión con el trino. Por favor, el trino, el mejor de los trinos. Lo ¿Pero tenemos ahí, cuál? señora E. Uy, pero podemos ponerlo en rojo, perdón, en blanco. Ustedes se imaginan Trump preguntando quién era Gaitán. Ah, pero será, ¿cómo será en verdad? ¿Será que alguien le dice en la Casa Blanca, oiga, este man puso un trino Sí, larguísimo, rarísimo? eso, o sea, ¿Se dice? miren, Esa historia de Realpolitik es deliciosa, ¿no? Yo también me la he imaginado muchas veces, o sea, como alguien le dice, se lo resume, le dice una parte, quién es ese alguien. Me dio mucha pena ajena ver a Daniel Quintero traduciendo el trino y poniéndolo debajo, porque seguramente Trump lo va a leer a él, entonces sí, es absurdo, pero sobre todo lo que decías, Andrés, o sea, que le dicen de quién es Gaitán, de quién es Aureliano Buendía, porque estoy segurísima que no tiene que tener ni idea Trump. Eh, pero una, sí, a una, mí, yo sí, tengo una pregunta, Ana, con lo que decías. No me voy a aguantar, o sea, esto no me gusta, no me gusta esta parte de mí, pero mucha gente lleva diciendo esto, que este señor es así desde hace meses. O sea, que Petro funciona ¿Qué así. es cómo? ¿Qué es cómo? Esto, Precisa. como un delirio, ¿Ok? como... Y yo siento que hay un pedazo del centro en Colombia que este fin de semana lo descubrió, como, o lo eso es asumió, más mentira, bien. no. Yo no sé, yo siento como que muchas personas llevan diciendo, oigan, este señor es así, este señor es delirante, este señor está solo, este señor dice cosas que son absurdas, este señor va a ponernos en riesgo. Y a mí me pareció que el domingo sí ocurrió algo. O sea, sí, están los que siguen adictos a la bandera de la dignidad diciendo el presidente es lo mejor que ha pasado, como en nuestro momento de las Malvinas, como si esto hubiera sido como nuestro gran momento de las Malvinas contra el imperio, pero mucha gente dijo como, oiga, o sea, esto ya, pues ya es demasiado loco. No sé ustedes cómo ven ese cambio en la percepción política.
Mire, lo que pasa es que Colombia es un país de memoria muy corta, ¿no? Y ese es un lugar común, en donde cada escándalo tapa el escándalo que acaba de pasar. Yo recuerdo que en la alcaldía de Petro, yo cubrí la alcaldía de Petro desde el día uno. Yo recién acaba de salir del espectador y llegué a la silla vacía y llegué a la Fuente de Bogotá. Entonces me metí de cabeza desde el día uno a cubrir a Petro. Y Laura Ardila, mi primer voto en la vida fue por Petro, si mal no recuerdo. Tengo como esa idea, seguramente tocaría revisarla, pero en todo caso digamos, a mí me parecía Petro un tipo admirable, como creo que le parecía a mucha gente. Y a mí no se me olvida que en una entrevista, Petro, iban a hacer en Bogotá el proyecto de la ALF, la Avenida Longitudinal de Occidente, si se acuerdan. Y Peñalosa, eso había quedado aprobado con Peñalosa a través del Consejo, por supuesto, y Petro no la quería hacer por el daño ambiental. Y Petro decía que no la iba a hacer. Y en la entrevista, yo lo fui a entrevistar y en la entrevista le decía, pero claro, entonces usted va a ir al Consejo, no, túmbenme, pero exactamente ese mismo término usó, túmbenme, pero no se va a hacer. Pero claro, entonces usted va a ir, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Dónde está? No se va a hacer, no se va a hacer, o sea, no daba ninguna explicación acerca de la forma en la que iba a impedir que se hiciera, simplemente decía que lo tumbaran, pero que no se iba a hacer. Y en una parte de esa entrevista, él me dice, es que tú eres muy santanderista. O sea, es y lo digo porque estoy contando una anécdota personal, pero esto fue absolutamente público. O sea, estas posiciones de Petro muy reflexivas, muy racionales, muy en donde él se mueve con mucha comodidad en las aguas agitadas, ¿sabes? En donde él busca la agitación. Esto es absolutamente público y esto lo padeció la ciudad de Bogotá durante su gobierno. Iba a comenzar a hablar, de hecho, del tema de las basuras, de todo el lío de las basuras en Bogotá, que Petro salía en la mañana a despotricar de los operadores de las basuras, a decirles mafiosos, y por la noche sus funcionarios iban a donde estos mismos operadores a pedirles que por favor no dejaran a Bogotá todavía sin los camiones porque ellos no los habían contratado. Entonces así funciona un Petro que es explosivo, que es irreflexivo, así funciona como mandatario, quiero decir, y que le exige todo el tiempo a sus funcionarios que sean kamikazes y que le estén apagando los incendios, y esto no está descubriéndolo el país en este momento. Esto se sabía desde que fue alcalde de Bogotá, esto hizo parte de los argumentos que dijo la gente y que advirtió la gente, sobre todo la gente en el centro, pues para que no votaran por él. Em, y es decir, a mí me parece que esto no es una sorpresa. Y quien conoce a Petro, y por eso iba al trino Andrés, quien conoce a Petro y quien ha visto su actuar de cerca, sabe que Petro está, o sea, probablemente la lucha de Petro en la insurgencia personal, política, todas las luchas de Petro, si uno lo piensa bien, no sería exagerado decir que fueron para decirle como presidente de su país al presidente del imperio lo que le dijo. O sea, eso, ¿sabes? Yo digo que ese Claro. debió ser uno de los momentos político y personalmente más importantes de la vida de Petro. Él caminó en política y camina en política para hacer este tipo de cosas y se las goza porque es un narcisista además. Y eso sí no es una opinión, digamos, lo evidencian pues este tipo de cosas, pero además uno lo ve en el trino que ojalá lo pusieran ahorita. O sea, el trino arranca con su gusto personal por no viajar a Estados Unidos. O sea, eso Mm. que tiene que ver con los migrantes y eso que tiene que ver con la dignidad de la gente y de Colombia. Es que todo el trino es sobre él, Laura. ¿Sabes? Y lo irreflexivo, lo que tú mencionabas, uno de los trinos que puso después, donde le da la orden al ministro de Comercio de ampliar las exportaciones, de pedirle a la comunidad, es que esto me parecía surreal, de que la comunidad colombiana en el extranjero se dedicara como a hacer enlace para comercializar productos colombianos. Pero esto, ¿cuándo hiciste el estudio? O sea, Y ¿cuándo contactaste a hace, la comunidad? y el último párrafo ¿Sabes? dice, haga una política de reindustrialización
importación, o sea, en una Sí, semana. y que como los productos gringos se van a subir en Colombia porque él va a subirles los aranceles, entonces compremos colombiano. Pero ¿dónde hiciste el estudio? ¿Cuál es el mercado que vas a impulsar? ¿Dónde está la política de esto? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el gobierno?